Hola, muy buenas tardes, días o noches. Nuevamente con ustedes en mi canal Dios y la Iglesia Católica. Como lo digo siempre en cada uno de mis videos, esto es con el fin de afianzar o reavivar la fe de los católicos. Cuando vemos que nos quedamos dormidos, que como que ya tomamos muy a la ligera todo lo referente con la religión o con la parte espiritual más bien, con el contacto con Dios, con el contacto con Jesús, con el contacto con la Virgen, que toda esa espiritualidad como que vemos se nos estaba acabando. Pues pensando en eso precisamente es que inicié este canal y con los videos que semanalmente saco al aire. El tema de hoy estábamos como el cuarto sacramento, estábamos hablando de los sacramentos. El cuarto sacramento, que es el tema de hoy, es el sacramento de la unción de los enfermos. Este sacramento es un acto litúrgico comunitario realizado por parte de la Iglesia Católica. Es por el cual un presbítero signa con óleo sagrado a un fiel por estar enfermo, en peligro de muerte o simplemente por su edad avanzada. Con esta acción se significa que le es concedido al enfermo o al anciano una gracia especial y eficaz para fortalecerlo y reconfortarlo en su enfermedad y prepararlo para el encuentro con Dios. Al igual que los demás sacramentos, la Iglesia Católica considera que la unción de los enfermos fue instituida por Jesucristo, quien según los textos neotestamentarios hizo participar a sus discípulos de su ministerio de compasión y de curación. ¿En dónde lo vemos? Como les dije en los otros videos, todo lo que yo digo está sustentado en la Sagrada Biblia. Acerca de la unción de los enfermos, nos vamos al Evangelio de Marcos 6:13, que dice: y yéndose de allí, predicaron que se convirtieran, expulsaban a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Se suele indicar que un pasaje de la Epístola de Santiago como contexto de la función y efectos del sacramento. ¿Está enfermo alguno entre vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Esta es una epístola de Santiago 5, 14, 15. El Concilio Vaticano II, en su Constitución sobre la Sagrada Liturgia, explícita que no es solo el sacramento de quienes se encuentran en los últimos momentos de su vida, señalando que son oportunos para recibirlo los tiempos de enfermedad o de vejez. Hasta el momento del Concilio Vaticano II, a este sacramento se le conocía con el nombre de extremaunción. Yo creo que muchos de ustedes en la actualidad lo identifican con ese nombre, ¿sí? Puesto que solo se lo administraba en extremis, es decir, ante la inminencia de la muerte. El cambio de sentido impuesto al sacramento por el concilio responde a la necesidad de importancia y la importancia de asistir a los enfermos para que el Espíritu Santo los acompañe y reconforte, de conformidad con el mandato de Jesucristo, según el Evangelio de Marcos 16, 17, 18, que dice: en mi nombre impondrán las manos sobre los enfermos. El óleo utilizado en este rito es conocido como óleo de los enfermos y es bendecido cada año por el obispo en la misa crismal celebrada el Jueves Santo por la mañana. En el rito central del sacramento de la unción de los enfermos, el presbítero traza con el aceite bendecido la señal de la cruz en la frente y en cada una de las manos del enfermo, al tiempo que pronuncia las siguientes palabras. Eso lo dice el derecho canónico, ¿no? Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que, libre de tus pecados,
te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Amén. Véase que este sacramento tiene igual importancia que cualquiera de los anteriores sacramentos que ya he mencionado. Así que, por favor, si ustedes no han puesto en práctica este sacramento, es hora de que lo pongan en práctica cuando sus seres queridos o sus vecinos o personas allegadas que usted sepa que necesitan de este sacramento, pues que se los apliquen, ¿sí? Es muy importante porque, como dice, ayuda a la tranquilidad espiritual de la persona que está muchas veces en peligro de muerte, ¿sí? Entonces, este sacramento, como dijimos, se conocía como extrema unción, pues solo se administraba articulo mortis, o sea, cuando la persona estaba a punto de morir. Actualmente, el sacramento se denomina canónicamente unción de los enfermos y se puede administrar más de una vez, siempre que el enfermo se encuentre grave. ¿Cuáles son los efectos del sacramento de la unción? Un don particular del Espíritu Santo. La primera gracia es de consuelo, paz y ánimo para vencer las dificultades propias de la enfermedad o la fragilidad de la vejez. Es un don del Espíritu Santo que renueva la confianza y la fe en Dios y fortalece contra las tentaciones del maligno como el desaliento y la desesperación. Segundo, el perdón de los pecados. Se requiere además el arrepentimiento y confesión de la persona que recibe el sacramento. Tercero, la unión a la pasión de Cristo. Se recibe la fuerza y el don para unirse con Cristo en su pasión y alcanzar los frutos redentores del Salvador. Cuarto, una gracia para la Iglesia. Los enfermos que reciben este sacramento, uniéndose libremente a la pasión y muerte de Jesús, contribuyen al bien del pueblo de Dios y a su santificación. Quinto, una preparación para el paso a la vida eterna. Este sacramento acaba por conformarnos con la muerte y con la resurrección de Cristo como el bautismo había comenzado a hacerlo. La unción del bautismo sella en nosotros la vida nueva, la de la confirmación nos fortalece para el combate de la vida. Esta última, la unción, ofrece un escudo para defenderse de los últimos combates y entrar en la casa del Padre. Se ofrece a los que están próximos a morir junto con la Eucaristía como un viático para el último viaje del hombre. ¿Cuáles son los destinatarios y ministros de la unción? Solamente los sacerdotes o los obispos pueden ser ministros de este sacramento. Esto quedó claro en el texto de Santiago y los concilios de Florencio y de Trento. Lo definieron de tal manera, interpretando dicho texto. Únicamente ellos lo pueden aplicar utilizando el óleo bendecido por el obispo o en caso de necesidad por el mismo presbítero en el momento de administrarlo. Es deber de los presbíteros instruir a los fieles sobre las ventajas de recibir el sacramento y que les ayuden a prepararse para recibirlo con las distintas disposiciones. El sujeto de la unción de los enfermos es cualquier fiel que, habiendo llegado al uso de razón, comienza a estar en peligro por enfermedad o vejez. El sujeto, como en todos los sacramentos, debe estar bautizado, tener uso de razón, pues hasta entonces no es capaz de cometer pecados personales, razón por la cual no se le administra a niños menores de 7 años. Además, debe tener la intención de recibirlo y manifestarla. Cuando el enfermo ya no posee la facultad para expresarlo, pero mientras estuvo en pleno uso de razón lo manifestó, aunque fuera de manera implícita, sí se puede administrar. Es decir, aquel que antes de perder sus facultades llevó una vida de práctica cristiana, se presume que lo desea, pues no hay nada que indique lo contrario. Sin embargo, no se puede administrar en el caso de quien vive en un estado de pecado grave habitual o a quienes lo han rechazado explícitamente antes de perder la conciencia. En caso de duda se administra bajo condición. Su eficacia estará sujeta a las disposiciones de la persona. Para administrarlo no hace falta que el peligro de muerte sea grave y seguro. Lo que sí es necesario es que se deba a una enfermedad o vejez. En ocasiones es conveniente que reciba antes de una operación que implique un gran riesgo para la vida de una persona. En el supuesto de que haya dudas sobre si el enfermo vive o no, se administra el sacramento bajo condición, manteniendo la palabra si vives.
¿Qué dice la Santa Sede? La Santa Sede, respecto a la unción de los enfermos, dice, presenta una declaración emitida muy clara, firmada por el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe Cardenal, referente a la confirmación de la... Esta doctrina es definitiva. Ni diáconos ni laicos por ellos pueden ejercer dicho ministerio, y cualquier acción en este sentido constituye simulación del sacramento. Oigan, ni diáconos ni laicos. A los eminentísimos y excelentísimos presidentes de las conferencias episcopales. En los últimos años pues, ha llegado a la Congregación para la Doctrina de la Fe varias preguntas acerca del ministerio de sacramento de la unción de los enfermos. El dicasterio considera oportuno enviar a todos los pastores de la Iglesia Católica la adjunta nota sobre el ministro del sacramento de la unción de los enfermos. Por su utilidad se transmite también un apunte sintético sobre la historia de la doctrina al respecto, pues preparado por un experto en la materia, ¿no? Ok, pues hasta aquí pienso que ha quedado bien claro sobre la unción de los enfermos, así que ya saben, quienes me están escuchando, toca poner en práctica este sacramento, ya que, como lo repito, es muy importante para el alma, para la parte espiritual de la persona que está en peligro de muerte o que está gravemente enfermo. Recuerden, si les gustó, pues dedito arriba, inscríbanse o suscríbanse a mi canal, lo cual es gratis, para que sigan recibiendo todos mis videos, y pues que Dios los bendiga. No siendo más, me despido, les deseo una feliz noche, un feliz día o una feliz tarde. Bye bye.